Buenas tardes. Vamos a empezar esta penúltima sesión del ciclo sobre la financiación de las comunidades autónomas. Y hoy tenemos una sesión doble, como antiguamente en el cine cuando íbamos a las sesiones dobles, pues hoy es sesión doble. Y tenemos el gusto de tener aquí a dos personas que han aceptado desplazarse desde Las Palmas y desde Madrid para enseñarnos algunas cosas sobre el sistema de financiación. Como ustedes han podido ver en los días pasados, es un asunto que tiene una cierta complejidad de comprensión inicial, pero detrás de esa barrera primera, luego hay una lógica interna que se puede ver fácilmente, ¿no? En cualquier caso, no es un tema fácil, es un tema que en principio puede resultar engorroso y demás. En cualquier caso, es un tema de una extraordinaria actualidad, que lo ha sido de actualidad, pero es una actualidad permanente, probablemente durante los próximos 2 años también. Aquello de cuánto dura el presente, pues el presente de este tema es un presente muy continuo, ¿no? Bueno, pues tenemos a Arturo Melián, que es profesor de la Universidad de Las Palmas, de Organización de Empresas, y ha sido miembro designado por el Gobierno de Canarias al Comité de Expertos que se creó hace unos años, 2 años, para pensar colectivamente sobre el sistema de financiación. Y tenemos también la suerte de tener a Alain Cuenca, que es profesor titular de Zaragoza y que es una persona su trayectoria profesional está muy vinculada a la financiación autonómica y local, y que ha ocupado distintos puestos de responsabilidad, tanto en el ámbito autonómico como en el Estado, en relación con este tema. Actualmente es el director, nada menos que del Instituto de Estudios Fiscales, que como todos los que están aquí saben, pero vale la pena recordarlo, es una institución de enorme prestigio y reputación en nuestro país y fuera de nuestro país. Así que tenemos a 2 personas de gran reputación que conocen perfectamente el tema. Estaría bueno y que han, como decía, aceptado nuestra invitación. Por todo lo cual le agradecemos que se hayan desplazado, que hayan dedicado su tiempo a viajar, a estar aquí con nosotros y a comunicarnos sus conocimientos. Muchas gracias a los 2 por estar aquí. El público asistente es un público escaso, pero de gran valor intelectual. Y así que no se relajen. y bueno, y nada más. Como somos pocos y esto lo podemos convertir en una ventaja. Van a intervenir uno después del otro, pero con continuidad, sin hacer una fractura en medio, y luego le dedicaremos un tiempo a preguntas, debates, etcétera. Y para terminar a las 8:30, que ya saben que es la hora en que el personal laboral tiene que irse. Y nada más, muchas gracias de nuevo por estar aquí, y primero tiene la palabra don Arturo Melián. Ah, vale, lo puedes ver aquí también, pero bueno, lo puedes ver. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por invitarme a participar en este ciclo. Bueno, como pueden ver, mi presentación consiste en describir básicamente cómo ha sido la posición de Canarias en el sistema de financiación autonómica a lo largo de los últimos ejercicios.
Previamente, simplemente de forma breve, destacar un poco la importancia que tiene el sistema de financiación. Como pueden ver en esta transparencia, pues básicamente el sistema de financiación aporta en torno al 80% de la financiación total de las comunidades autónomas. Bueno, pueden ver ahí que en el caso de Canarias, esa participación, esa importancia relativa de la financiación autonómica es algo inferior, y también otro rasgo diferencial es que la importancia de los otros impuestos distintos a los integrados en el sistema de financiación también es mayor. A lo largo de la presentación, bueno, pues se pondrá de manifiesto el porqué, que estoy seguro además que lo conoce. Bueno, también otro rasgo que destaca la importancia del sistema de financiación, bueno, pues es el destino de esos recursos, y aquí vemos que los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales representan algo más del 70% de los gastos totales, de los empleos totales realizados por las comunidades autónomas. Bueno, de forma muy breve, muy sintética, y también por lo que pueda ayudar a seguir esta presentación, bueno, voy a tratar de explicar, pues eso, de forma muy breve, muy sintética, qué es el sistema de financiación. Bueno, en el sistema de financiación se integran un conjunto de recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas. En el modelo actual, bueno, pues se integra un porcentaje equivalente al 50% del IRPF, 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales. Bueno, esos impuestos se atribuyen, se asignan a las comunidades autónomas a través de una serie de criterios denominados en la ley puntos de conexión. En el caso del IRPF, la residencia del contribuyente; en el caso del IVA, el índice de consumo que elabora el INE a estos efectos. Bueno, todo eso resulta en una serie de recursos, en unos importes de recursos tributarios, como decía, asignados a cada comunidad autónoma. También resulta en unas diferencias significativas en cuanto a la capacidad tributaria por habitante ajustado. Las diferencias en promedio entre las comunidades autónomas son del 24-25%, diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a esos recursos tributarios por habitante ajustado. Una de las causas fundamentales, bueno, pues son las diferencias en PIB per cápita y renta per cápita entre las comunidades autónomas. Bueno, ante esas diferencias, el sistema de financiación básicamente lo que hace es que integra o distribuye una parte de esos recursos tributarios de forma uniforme entre las comunidades autónomas. En el modelo actual, pues básicamente el 75% de los recursos tributarios, de ese total de recursos tributarios, se distribuye entre las comunidades autónomas en función de la población ajustada de cada comunidad autónoma, que, como ya ustedes saben, la población ajustada es básicamente la población residente, donde tramos de edad, distintos tramos de edad, pues se ponderan de forma diferente para captar, medir las necesidades de gasto de las distintas comunidades autónomas. Y también se integran, pues ahí, variables de carácter geográfico, factores geográficos, como por ejemplo, para el caso de Canarias, muy importante, la insularidad. Bueno, todo eso resulta, esa distribución uniforme de una parte del 75% del total de los recursos tributarios, bueno, pues resulta en una serie de transferencias en las cuales las comunidades autónomas con menor capacidad tributaria, bueno, pues son perceptoras de esas transferencias, como es el caso de las comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, también Canarias, que son perceptores de esas transferencias, mientras que otras pues son contribuyentes, como es el caso de comunidades autónomas como Madrid, Baleares y también Cataluña, entre otras. También se integran como recurso financiero del sistema de financiación, pues un conjunto de recursos aportados por el Estado, con cargo a los presupuestos del Estado. Y, bueno, según el informe, atendiendo a lo que pone el informe, a lo que recoge el informe de la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación, bueno, pues deberían ser distribuidos entre las comunidades autónomas para reducir las diferencias que persistieran en la financiación por habitante ajustado entre las comunidades autónomas, bueno, tras las transferencias que mencioné antes. En la actualidad, bueno, pues esos recursos aportados por el Estado, una parte se distribuye con ese criterio, con ese tipo de criterio, y otros pues se distribuyen con otros criterios diferentes.
Bueno, con todo tenemos que la financiación de una comunidad autónoma viene dada por los recursos tributarios que le corresponden con esos criterios, más unas transferencias, que en el caso de la comunidad autónoma de Canarias pues, son positivas, otras, como ya decíamos, disminuyen los recursos tributarios asignados con aquellos criterios y más los recursos aportados por el Estado atendiendo a los criterios recogidos. Bueno, los recursos tributarios del sistema de financiación son el recurso financiero más importante del sistema de financiación y suponen en total en torno casi el 90% de los recursos totales del sistema de financiación. ¿Cuáles son las peculiaridades, las particularidades de Canarias en cuanto a los recursos tributarios que se integran, los recursos tributarios cedidos e integrados en el sistema de financiación? Bueno, los que tenemos ahí no son todos los impuestos, todos los tributos que cedidos e integrados en el sistema de financiación, son los 5 más importantes, los más importantes en cuanto a que aportan el 90% total de la recaudación integrada en el sistema de financiación y, bueno, uno de ellos, el IRPF, aporta el 40% de los recursos tributarios totales y ahí podemos ver que la comunidad autónoma, en cuanto a la capacidad tributaria por habitante ajustado en relación a ese impuesto, presenta pues un desfase negativo, una diferencia negativa en relación a la media del 30%, como consecuencia fundamentalmente de que es una comunidad autónoma, bueno, pues de PIB per cápita inferior a la media. Después tenemos ahí otros 3 impuestos, el IVA y 2 impuestos estatales especiales de fabricación, el de sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco, bueno, que en conjunto aportan el 40% de los recursos tributarios cedidos e integrados en el sistema de financiación. Ahí la comunidad autónoma, dado que son impuestos que no se aplican, no son exigibles en la comunidad autónoma de Canarias, como consecuencia del régimen económico y fiscal de Canarias, bueno, pues la recaudación que se le asigna inicialmente a través de aquellos criterios o puntos de conexión a la comunidad autónoma de Canarias, pues es 0 y por lo tanto su distancia para esos recursos tributarios, bueno, pues la totalidad frente a la media. Bueno, con todo eso resulta que para los recursos, para los tributos cedidos e integrados en el sistema de financiación, el rendimiento que le corresponde en principio a Canarias, bueno, pues es un 60% inferior a la media de las comunidades autónomas. Bueno, también es cierto, bueno, esa diferencia se cubre, como veremos, pues con las transferencias, ¿de acuerdo? Se desfase con las transferencias que mencionaba antes en el sistema de financiación. Bueno, también es cierto que si esos tributos es verdad que no se exigen, ¿no? En Canarias, el IVA y esos 2 impuestos estatales especiales de fabricación, como consecuencia de la asistencia del REF, bueno, pues todos sabemos que también existen unos tributos de ámbito canario que se exigen únicamente en Canarias y cuya recaudación está, ¿de acuerdo?, financia pues a las haciendas territoriales canarias. Bueno, aquí tenemos en esta otra transparencia, bueno, también pues viendo, ¿no?, lo que supone ese hecho, ¿no?, de esos tributos que forman parte del sistema de financiación y para los cuales Canarias en principio no tiene rendimiento alguno. Bueno, pues para el resto de las comunidades autónomas esos 3 impuestos les suponen, como ya decíamos, tienen una importancia del 43% de la recaudación tributaria total integrada en el sistema de financiación. Bueno, pues son unos 1.010, no llega a 1.010 en valores normativos del 2016, 1.010 euros por habitante ajustado para el resto de las comunidades autónomas. Canarias, 0, ya decíamos, para esos 3 impuestos, pero como decíamos también, hay otros impuestos que se financian a la Comunidad Autónoma de Canarias, también en el caso del IJIC y el AIEM y el Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte, financian también tanto a la Comunidad Autónoma como a las corporaciones locales. Bueno, pues si tenemos en cuenta cuál es la recaudación que proporciona esos tributos en la parte que financia la Comunidad Autónoma de Canarias, pues estamos hablando de 344 euros, es decir, un 33-34% frente a lo que reciben, a lo que recaudan, ¿no?, o a lo que se le asigna, perdón, a las otras comunidades autónomas por aquellos tributos. Como ya decía, esa diferencia, el sistema de financiación las cubre, ¿de acuerdo? Ese gap, ¿no?, ese desfase negativo, se cubren con las transferencias de nivelación. Bueno, como pueden ver aquí, la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿vale?, un hecho diferencial, ¿de acuerdo?, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la comunidad autónoma para la cual las transferencias de nivelación
tienen un mayor peso, ¿de acuerdo? Es la comunidad autónoma con diferencia, con mayor peso en su financiación, ¿de acuerdo?, de lo que es las transferencias de nivelación. En las que son de carácter horizontal, fíjense que es un 45% en 2016, las otras pues ninguna llega al 20%. Bueno, decíamos que frente a esos recursos tributarios, el IVA y aquellos dos impuestos especiales de fabricación no se exigen en Canarias, pero bueno, ahí están aquellos otros recursos tributarios, ¿no? El IGIC, el AYEN, aquellos dos impuestos propios autonómicos que estaban en la transparencia. Bueno, ¿cómo se han considerado a lo largo del tiempo esos recursos tributarios derivados del REF en relación al sistema de financiación? ¿Cómo han jugado en el sistema de financiación? Bueno, hasta la aprobación de la Ley 22/2009, que es el modelo actual, hasta la aprobación del modelo actual, esos recursos tributarios, ¿de acuerdo?, no se tenían en cuenta, no se integraban en el sistema de financiación, ni se tenían en cuenta en modo alguno a la hora de determinar la financiación correspondiente a Canarias. El cambio vino en 2009, ¿de acuerdo? En 2009 hubo un cambio y si bien esos recursos, el rendimiento de esos impuestos no se integraba, esos impuestos no se integraban en el sistema de financiación, no formaban parte de sus recursos financieros estrictamente, no están en la capacidad tributaria, sí se tuvieron en cuenta para determinar la participación, la dotación de la comunidad autónoma en uno de los recursos financieros del sistema de financiación, en el Fondo de Competitividad. Eso lo que supone, lógicamente, que una menor financiación asignada a través del Fondo de Competitividad, una menor dotación frente a la otra opción que hubiera sido si no se hubiesen tenido en cuenta, lógicamente. Es decir, su consideración lo que ocasiona es que Canarias pues, reciba una menor dotación en el Fondo de Competitividad. Bueno, en el 2017, como también ustedes saben, bueno, pues, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año, se eliminó la vinculación, se modificó esa disposición adicional segunda, donde se establecía que para la dotación del Fondo de Competitividad de Canarias se tenían que tener en cuenta los recursos del REF correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. Se estableció un periodo transitorio para las liquidaciones de 2015 y de 2016, es decir, un periodo donde ese incremento de recursos que trae no considerar los recursos del REF en el Fondo de Competitividad, bueno, pues ese incremento se ha percibido de forma gradual, ¿vale?, en las liquidaciones de 2015 y 2016 y, bueno, ya en la liquidación del 2017, que se recibirá en el 2009, bueno, pues ya se percibirá, bueno, pues ese incremento de financiación vía Fondo de Competitividad en su integridad, en su totalidad. Bueno, este cambio también ha sido recogido, ¿de acuerdo?, esa desvinculación, por llamarla así, ¿no?, desvinculación del REF y el sistema de financiación autonómica, ha quedado recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, donde en el artículo 166, donde se establecen los principios básicos del régimen económico y fiscal, bueno, pues en su punto tercero se dice que los recursos del REF son adicionales a la financiación correspondiente tanto a la comunidad autónoma como a sus corporaciones locales. Y también dice que ni se integrarán ni computarán en modo alguno, ¿vale?, en el sistema de financiación autonómica. Bueno, se ha recogido también dentro del artículo 3 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal, en el artículo 3 dedicado a los principios en materia de financiación, bueno, pues el mismo precepto con una redacción muy similar, ¿no?, declarando que son recursos adicionales. Bueno, en esta gráfica he recogido la evolución del índice de financiación procedente del sistema de financiación, de la financiación procedente del sistema de financiación, tanto en el periodo de vigencia del modelo actual, que comenzó en el 2009 y que sigue hasta este momento, continúa, ¿no?, el modelo está vigente todavía, bueno, cómo ha ido evolucionando ese índice de financiación en base 100, es decir, vean que el modelo actual comienza su periodo, se empieza a aplicar en el 2009, bueno, pues Canarias tiene ahí 6 años en donde nos situamos en el 86% de la media, es decir, con un desfase negativo, ¿vale?, del 14 o el 15%.
y a partir de 2015 inclusive, bueno, pues ese índice para la financiación procedente del sistema de financiación, bueno, pues ya empieza a crecer para Canarias ese índice, ¿de acuerdo? Bueno, también figura en la gráfica cómo evolucionó el índice de financiación para el periodo de vigencia del modelo anterior, el modelo de la Ley 21/2001, que se aplicó desde 2002 hasta 2008. Ahí vemos que la tendencia fue básicamente pues, de disminución, ¿no? Es decir, empezó en un 95 en el 2002 y después a partir de ahí bajó, ¿de acuerdo? La tendencia fue de descenso. Bueno, también figura ahí el año 99, ese índice se refiere no a la financiación percibida en el 99, la que le correspondió en el 99 a la comunidad autónoma, sino es la que le corresponde al año base del modelo del 2001, que fue el año 99. Bueno, una breve referencia a cómo funcionaba el modelo del 2001, ¿vale? De forma también muy sintética, muy rápida, ¿de acuerdo? En el modelo del 2001, que como digo estuvo vigente desde el 2002 hasta el 2008, tomaba como año base el 99. Y básicamente lo que se hizo en ese año, bueno, pues fue ante un volumen total de recursos correspondiente pues, a 3 grandes bloques competenciales para competencias comunes, donde estaba incluida educación, sanidad, servicios sociales, bueno, pues se repartió con los valores de ese año, del 99, se repartió entre todas las comunidades autónomas de acuerdo pues, con una serie de variables. Por ejemplo, en el caso del bloque para servicios sanitarios, bueno, pues atendiendo a la población protegida del Sistema Nacional de Salud de cada comunidad autónoma. También la población mayor de 65 años. Para el bloque de competencias comunes, por ejemplo, la población residente, entre otras, de cada comunidad autónoma. Y también se tenían en cuenta pues, factores geográficos como la insularidad. Bueno, con todo, la distribución del 99 no obedeció únicamente a esas variables, sino que también pues, había cláusulas de garantías, modulaciones, status quo. Bueno, con todo, en ese reparto que se hizo en el 99, ¿vale?, para determinar la financiación de las comunidades autónomas en ese periodo que va del 2002 al 2008, estamos hablando del modelo anterior, bueno, pues Canarias quedó prácticamente en el promedio, ¿de acuerdo? Prácticamente en el promedio. Sin embargo, vemos que a partir de ese año base, sin embargo, la financiación de Canarias comenzó a disminuir. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, una cuestión, perdón. Esas necesidades de financiación establecidas en el año 99 se financiaban fundamentalmente con 2 recursos. Por un lado, unos recursos tributarios asignados a las distintas comunidades autónomas, con los criterios que antes mencioné, aquellos puntos de conexión, eso sí, con unos porcentajes de cesión en el modelo anterior inferiores. Si en el modelo actual tenemos un 50% de IRPF, pues en el modelo anterior se encontraba cedido únicamente el 33%. Actualmente hay un 50% de IVA, pues en el modelo anterior era un 35%. Bueno, la diferencia, la parte que no se cubría de esas necesidades de financiación que no se cubrían con los recursos tributarios, bueno, se cubría, se financiaba con un recurso denominado fondo de suficiencia, que como ven ahí, básicamente es la diferencia entre las necesidades de financiación y lo que no cubría los recursos tributarios. Como ya vimos, Canarias, como consecuencia de la asistencia del REF, tiene una capacidad tributaria inferior a las otras comunidades autónomas y eso resulta en que la importancia del fondo de suficiencia pues es muy alta, era muy alta para Canarias en relación a la que tenía ese fondo de suficiencia para otras comunidades autónomas. Bueno, una cuestión también que tenemos que tener en cuenta para poder comprender cómo evolucionó el modelo, ¿vale?, tiene que ver con el hecho de que en el modelo anterior ese cuadre que se hizo, ese cálculo que se hizo en el 99, después no se ajustaba, ¿vale?, a la evolución de esas variables demográficas a lo largo del periodo de vigencia, sino que se hizo con las variables del año 99 y no se ajustaba después a cómo pudo evolucionar variables como la población mayor de 65 años, población residente. Bueno, ¿cómo evolucionaba el recurso del fondo de suficiencia? Bueno, lo que establecía la ley es que tenía que evolucionar la financiación que le tocó a cada comunidad autónoma en ese cuadre que se hizo en el 99, pues tenía que evolucionar con los ingresos tributarios del Estado. Bueno, como vemos ahí, recuerdo, Canarias quedó en el año base, pues estaba en el promedio.
Y recuerden que tampoco se consideraban en este modelo, en modo alguno, los recursos del REF. Bueno, tenemos aquí otra vez esa gráfica y, bueno, simplemente recordarles que, bueno, que Canarias partió de una situación muy cercana al promedio y fue disminuyendo. Fíjense que en el 2009 acaba un 84%, ¿vale? Y vamos a ver que eso es consecuencia, básicamente, del resultado que habría proporcionado este modelo del 2001 en el 2009. Bueno, ¿por qué fue descendiendo la posición, el índice de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias? Bueno, normalmente se valora la posición de una comunidad, de cualquier comunidad autónoma en el sistema de financiación. El indicador que se suele emplear es la financiación total por habitante ajustado. Bueno, esta financiación total, bueno, pues como veíamos, tiene dos grandes componentes, los recursos tributarios por un lado y por otro lado el fondo de suficiencia. Bueno, ¿cómo evolucionó en el periodo 99-2009 el primer componente de la financiación para la Comunidad Autónoma de Canarias? Bueno, pues vemos que no fue mal, es decir, los recursos tributarios, los cedidos integrados en el sistema de financiación que le correspondían a Canarias, crecieron casi un 71% frente a cómo crecieron para el conjunto de las comunidades autónomas, que crecieron en un 50%. Bueno, ¿qué pasó con el otro componente que ya dijimos que es el más importante para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias? Bueno, ese componente en el periodo 99-2009 creció en un 6,6%, es decir, a un ritmo, pues aún en una cuantía, en un porcentaje bastante inferior al de los recursos tributarios. Bueno, recuerden que en el caso de Canarias el Fondo de Suficiencia tiene mucho peso, es la comunidad autónoma, como pueden ver ahí, para la que tiene mayor peso. En el año 2009 habría tenido de estar vigente ese modelo una importancia del 60%, de la media para las otras comunidades autónomas es un 25%. Bueno, ¿por qué evolucionó o por qué experimentó en ese periodo del 99 al 2009 un crecimiento tan bajo? Bueno, pues como decía, el Fondo de Suficiencia se actualiza de acuerdo con la evolución de los ingresos tributarios del Estado. Y en el 2008 y en el 2009, bueno, pues los ingresos tributarios del Estado cayeron de forma muy importante. Bueno, esos ingresos tributarios del Estado son básicamente la diferencia entre la recaudación real total por los impuestos de IRPF, IVA e impuestos especiales de fabricación, que en esos años pues, sufrió pues, una disminución importante como consecuencia de la grave crisis económica de aquellos años, y a eso hay que detraerle la parte que le toca a las comunidades autónomas. Esa parte que le corresponde a las comunidades autónomas, bueno, pues tiene dos componentes, ¿vale? El más importante son las entregas a cuenta, que se hacen a lo largo del año, y esas entregas de cuentas se calculan o se determinan a partir de las previsiones de ingresos, y no se ajustan a la recaudación real a lo largo del ejercicio, sino 2 años más tarde. Bueno, un factor combinado con el otro, ¿de acuerdo? Pues explica fundamentalmente esa fuerte caída de los ingresos tributarios del Estado. Bueno, como ven ahí, el Canarias partía, como decíamos, en el año base, y por estos factores y también teniendo en cuenta cómo evolucionó el denominador, la población de Canarias creció en mayor medida de lo que creció la población ajustada para el resto de las comunidades, para el conjunto de las comunidades autónomas. Bueno, pues entre un factor y otro, pues hizo que la Comunidad Autónoma de Canarias, su índice partió en el año base de un reparto que la situaba en el promedio. En el 2009, de haber estado vigente este modelo, pues habría quedado casi en el 86% de la media en cuanto a recursos procedentes del sistema de financiación. Bueno, ahora así es como transcurrió el modelo anterior. El modelo actual, el que está vigente, bueno, pues algunos rasgos que ya he mencionado, los rasgos más importantes, bueno, pues serían que, como ya he mencionado también, se incrementan los porcentajes de cesión de los recursos tributarios que se integran en el modelo. Lo que decíamos, el IRPF, por ejemplo, pasó de un 33% a un 50%, en el IVA de un 35% a un 50%. El 75% de esos recursos tributarios totales se repartía, como dijimos, de forma uniforme entre todas las comunidades autónomas. Y ahora sí, en este modelo, ya las transferencias se ajustan, ¿no?, a medida, teniendo en cuenta la evolución de las variables demográficas, las variables
de la población ajustada. Bueno, dicho esto, de que el modelo funciona todo el mundo un 75% igual, todas las comunidades autónomas iguales en el 75, para el 75% del total de los recursos tributarios y para ese 25%, por así decirlo, el rendimiento generado, producido por cada una. Bueno, siendo así, la realidad es que el modelo después, como consecuencia de la cláusula de status quo, bueno, pues esa cláusula de status quo hace que la posición que habría tenido las comunidades autónomas, para la mayoría de las comunidades autónomas, ¿vale?, la posición que habrían tenido, que les habría dado el modelo del 2001 en el 2009, determina de forma muy importante su posición en el modelo actual. Y recuerden que ahí Canarias habría acabado con un 85%, ¿de acuerdo?, en el modelo actual, el valor que le habría dado al índice en el 2009, bueno, pues veremos que el índice con el que comienza, no sé si se acuerdan de la gráfica, ahora la pondré otra vez, comienza con un índice muy similar, del 84%. Bueno, hay otros fondos, el Fondo de Competitividad, que ha resultado muy importante para explicar la variación de la financiación de la comunidad autónoma en este modelo. Bueno, como ya les decía, este Fondo de Competitividad tiene como uno de sus objetivos acercar a la media la financiación de aquellas comunidades autónomas que han obtenido menor financiación. Bueno, ese es uno de sus objetivos. La realidad es que el Fondo de Competitividad, tal como está configurado, acerca a la media, efectivamente, pero a una media que viene a suponer el 95-96% de la media de los recursos totales. Si realmente, es decir, acerca a la media, pero una media que, por los recursos que tiene en cuenta, supone al final que todas las comunidades autónomas al menos se van a quedar en el 95-96% de la media de los recursos totales. Es el caso de las comunidades autónomas de Valencia, de Murcia, de Andalucía y también Canarias, hasta que se desvinculó el sistema de financiación, el Fondo de Competitividad, perdón, el sistema de financiación del REF. Bueno, como les decía, el modelo habría dado casi un 86% de índice, es decir, con un desfase algo superior al 14%. El modelo del 2009, en el 2009, pues bueno, pues un índice muy similar como consecuencia de la cláusula de status quo. Bueno, y ahora ustedes se estarán preguntando por qué, si decíamos que antes el Fondo de Competitividad para las comunidades autónomas llegaba hasta el 95-96% de la media, es decir, ninguna comunidad va a tener un índice de financiación por habitante ajustado inferior al 95-96% de la media. ¿Por qué Canarias se queda en ese índice del 84%? Bueno, pues que os recuerden, porque cuando se creó el modelo, cuando se aprobó el modelo de 2009, para el Fondo de Competitividad lo que estaba establecido es que se tenían en cuenta los recursos del REF correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y esos recursos del REF vienen a suponer, en términos normativos, pues un 10%. ¿De acuerdo? De media, los recursos del REF, como veremos, son básicamente un 10%. Por lo tanto, si se tienen en cuenta los recursos del REF, Canarias se queda en ese índice del 95, 96, dependiendo del año, y por lo tanto, ya digo, en una situación muy similar a las otras comunidades autónomas que tienen una menor financiación en el modelo actual: Valencia, Murcia, Andalucía. Bueno, ¿cuáles son los factores entonces que determinaron la posición de la Comunidad Autónoma de Canarias en el modelo aprobado en el 2009? Primero, ya dijimos, el statu quo, es decir, el resultado que le habría dado a la Comunidad Autónoma de Canarias el modelo en el 2001 de haber estado vigente. También que los recursos del REF, ¿de acuerdo?, se tenían en cuenta para el Fondo de Competitividad. Por primera vez, es decir, en este modelo, repito, no se integran los recursos del REF en la capacidad tributaria, no son un recurso financiero del sistema de financiación, pero sí se consideran para determinar la dotación del Fondo de Competitividad. Y esto hace que el índice de recursos estrictamente sistema de financiación se quede con un 85%. ¿Por qué? Porque considerando nos quedamos en el 95%. Bueno, un pequeño paréntesis en relación a este tema. Como ya digo, por primera vez el sistema de financiación pasó a tener en cuenta los recursos del REF para determinar la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Cómo lo hizo?
¿Cuál fue la vía elegida? Pues la vía fue tenerlos en cuenta únicamente en el Fondo de Competitividad. Es decir, si nos leemos la Ley 22/2009, la que aprueba este modelo, los recursos del REF solo aparecen en una disposición adicional segunda para decir que se tienen en cuenta para el Fondo de Competitividad, y después la disposición adicional octava, que establece las competencias normativas que tiene la Comunidad Autónoma Canaria en impuestos del REF como el IJIC y el AYEM. De resto no aparecen. ¿Por qué? Porque no son un recurso del sistema de financiación. ¿Había otra alternativa? ¿Había otra opción? Bueno, la otra opción, ¿de acuerdo?, habría sido pues integrarlo del mismo modo que el resto de recursos tributarios cedidos e integrados en el sistema de financiación, IRPF, IVA, del mismo modo. Bueno, no voy a enredarme con la explicación, ¿no?, de por qué, cuál es el efecto que trae eso, pero el efecto que habría tenido es que en el periodo 2010-2013, ¿de acuerdo?, por una cuestión de diseño, de cómo está diseñado el sistema de financiación, la Comunidad Autónoma de Canarias habría obtenido un plus de financiación que tenemos estimado para el periodo 2010-2013 de 736 millones de euros adicionales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la razón? Ahí pone 2009-2013, pero la realidad es que el 2009 hubiera sido exactamente igual. Es decir, en el 2009, tanto una vía como la otra, vía Fondo de Competitividad, vía normal para integrar los recursos como cualquier recurso cedido, hubiera dado el mismo resultado, ¿de acuerdo? Sin embargo, a partir de los ejercicios siguientes, cuando se habría originado ese plus de financiación. Bueno, la razón tiene que ver con el fuerte incremento que tuvo el ITE, ¿de acuerdo?, en el 2010, una circunstancia que ocurre lógicamente con posterioridad, ¿de acuerdo? En el año 2009 es cuando se aprueba este modelo, cuando se acepta por parte de la Comisión Mixta, y en el 2010 no, con posterioridad al 2010, es cuando se conoce este ITE. Bueno, pues tal como está configurado el modelo, si se hubiera tomado esa vía, bueno, pues hubiese tenido ese impacto de incremento en la financiación. Bueno, la realidad también, por ver el lado bueno de la cuestión, es que probablemente la desvinculación que se aprobó recientemente del REF y el sistema de financiación, ¿no?, en la Ley de Presupuestos 2017, hubiese sido más compleja desde mi punto de vista técnicamente, ¿vale?, si se hubiese optado por esa otra vía de integración. ¿De acuerdo? De esta manera fue mucho más sencilla porque solo afectaba a un recurso del Estado que era el Fondo de Competitividad. Pero bueno, financieramente el efecto hubiese sido otro. Bueno, una cuestión que también, para explicar por qué la financiación, el índice de financiación fue pues el que sale, el 85%, ese desfase de un 15%, bueno, tiene que ver con la compensación al Estado por la supresión del ISTE. El acuerdo de la Comisión Mixta por el cual se aprueba, se acepta por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias este modelo del sistema de financiación, contenía una reducción muy importante de esta compensación, que es un gasto realmente para la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta compensación al Estado por la supresión del ICTE surge como consecuencia de la creación del IJIC. Cuando se crea el IJIC en Canarias, que empieza en la Ley 20/91, bueno, se suprime el ICTE. El ICTE era un impuesto cuya recaudación le correspondía al Estado, y dado que la recaudación del IJIC va para las haciendas territoriales canarias, se establece una compensación al Estado, ¿no?, por la recaudación que pierde. Esa recaudación, esa compensación, perdón, no ha sido un gasto, por así decirlo, de cuantía de poca importancia. Si lo comparamos con los recursos del bloque de financiación, es decir, IJIC, AYEM e Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte, que se queda a la Comunidad Autónoma de Canarias, si lo comparamos con esos recursos que se queda a la Comunidad Autónoma de Canarias, esa compensación al Estado de media en el periodo 93-2008 ha supuesto la mitad. Es decir, la mitad de esos recursos que sí se han dicho siempre que, bueno, hasta el 2009 eran adicionales, eran complementarios a la financiación autonómica, y era cierto porque no se consideraban ni se integraban de modo alguno en el sistema de financiación. La realidad es que con el rendimiento de aquellos impuestos, Canarias también tenía que hacer frente a la compensación al Estado por la supresión del ICTE. Bueno, entonces, ¿por qué si en el modelo, en el acuerdo de la Comisión Mixta, hay una reducción tan importante que viene a ser básicamente de la mitad, una reducción de la mitad de esa compensación al Estado por la supresión del ICTE, ¿por qué no mejoró la financiación de Canarias? Bueno, tiene que ver otra vez con cómo estaba diseñado
el fondo de competitividad. Decíamos que el fondo de competitividad, cuando se crea el modelo, ¿qué es lo que hace? Tiene en cuenta los recursos del REF. ¿Cómo dice la Ley 22/2009 que hay que computar los recursos del REF? Pues los recursos del REF que le corresponden a la comunidad autónoma, IGIC, AIEM, integraba incluso un impuesto propio, el impuesto sobre combustibles derivados del petróleo, pero reducidos, minorados, con la compensación que tenía que hacer al Estado por la supresión del ICTE. Bueno, lógicamente, si lo que se hace es reducir esa compensación, el valor del REF se incrementa. Y ante un valor del incremento del REF para considerarlo de cara al efecto de competitividad, lo que trae consigo es directamente una menor dotación del fondo de competitividad. Es decir, que esa reducción que está en la comisión, en el acuerdo de la comisión mixta, se convertía, ¿de acuerdo?, siendo real, se redujo la compensación al Estado por la supresión del ICTE en una cuantía muy importante. Bueno, la realidad es que tal como estaba configurado el modelo, 2 años más tarde se traducía en un menor ingreso. Y por lo tanto, ese índice que se hace con carácter de recurso del año, por eso no se ve afectado. Bueno, llega el 2017 y ya en la liquidación del año 2015 comienza ese periodo transitorio en el cual ya se desvincula el REF del Fondo de Competitividad y, bueno, Canarias, si no se hubiese hecho esa modificación, se habría quedado, bueno, su dotación en el Fondo de Competitividad hubiese sido 0, modificado 220 porque en el primer ejercicio, ¿de acuerdo?, pues está minorado el efecto, ¿no?, por una senda gradual que se establece. En el 2016 crece hasta 429 y en el 2017 serán casi 600 millones de euros y que financiarán el presupuesto de 2019, porque siempre se recibe con un diferimiento de 2 años. Bueno, aquí tenemos otra vez la gráfica de cómo fue Canarias, ¿de acuerdo? Bueno, vemos aquí que si nos fijamos ya la tensión en el 2009, llegamos al inicio del 2009, ahí a un 84 de recursos estrictamente del sistema de financiación como consecuencia del status quo, ¿de acuerdo? Y fíjense que, bueno, hay como una zona valle prácticamente, ¿no?, del 2009 hasta el 2014, es decir, hasta que no se corrige, ¿no?, hasta que no se cambia esa disposición adicional segunda en cuanto a fondo de competitividad y REF, bueno, pues estamos en ese índice. Lógicamente, si ponemos los recursos, si se ponen en el análisis, también se consideran los recursos que tiene el REF, que tiene la Comunidad Autónoma Canaria del REF, bueno, pues lo que les decía, el índice crece en 10 puntos y nos quedamos entonces en ese índice de 95 o 96. Bueno, ya a partir de ahí, 2015, ¿de acuerdo? Bueno, pues empieza a subir el índice de la Comunidad Autónoma de Canarias y previsiblemente en el 2017, solo de recursos del sistema de financiación, pues nos quedaremos pues en eso, en un índice del 96, que es ese mínimo, ¿de acuerdo?, que le corresponde a cualquier comunidad autónoma, que no tenga unos recursos pues superiores. Bueno, fíjense que decíamos que el REF tiene una distancia, supone 10 puntos más. Sin embargo, como pueden ver ustedes ahí, en el 2016 y 2017, la distancia es superior, un 15%. ¿Por qué? Porque en el 2016 se suspende en su totalidad la compensación al Estado por la supresión del ICTE y ahora sí no tiene ninguna consecuencia en ningún ingreso de la comunidad autónoma. Entonces, la distancia ahora, si se tienen en cuenta los recursos del REF, teniendo en cuenta los recursos del REF, el índice de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007 se quedará en un 110%, considerando los recursos del REF. Bueno, y aquí está ya, bueno, pues el índice de financiación de recursos ya, pero reales, no solo los del sistema de financiación y del REF, sino de todos, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el año en que se perciben y, por tanto, en el año que financian su presupuesto de gastos. Y vemos ya ahí en 2017, que es cuando ha comenzado esa senda, ¿de acuerdo?, de crecimiento, porque es cuando se recibe la liquidación del 2015, bueno, pues Canarias se ha situado como la sexta comunidad autónoma con mayor financiación por habitante ajustado. Bueno, con todo, la financiación que recibirá Canarias en el futuro, bueno, pues no solo dependerá de la consideración que se haga de los recursos del REF en el sistema de financiación, que en el Estatuto de Autonomía de Canarias, bueno, pues ha quedado como que ya no se va a tener en cuenta, es decir, no pasaría lo mismo
que pasó en el modelo 2009. Pero como hemos visto, no es el único factor que afecta a la financiación de Canarias o de cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Son muchos los factores que afectan, que determinan la financiación de la comunidad autónoma, que determinarán la financiación de la comunidad autónoma de Canarias. Por ejemplo, el volumen total de recursos que se integra en el sistema de financiación, es decir, la suficiencia del modelo, o cómo se configura en el próximo modelo la población ajustada, esa fórmula, ¿de acuerdo?, que se utiliza para medir las necesidades de gasto. Por mencionar un factor especialmente importante para Canarias, la insularidad. Canarias recibe actualmente, por vía ese factor integrado en la población ajustada, por insularidad, una cantidad superior a los 400 millones de euros. Y también hemos visto, muy importante para Canarias, el grado de nivelación, ¿de acuerdo? Ya que la Comunidad Autónoma de Canarias es una fuerte beneficiaria, ¿de acuerdo?, de las transferencias en el sistema de financiación y, bueno, que son consecuencia directa del grado de nivelación que tenga el modelo. Y, bueno, con esto he terminado. Si tienen alguna pregunta, pues como dijo José Luis, ya después. Pues nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, veo que somos ya mucho más. Has atraído al público. Es que se está grabando. O sea, ¿no puedo hablar ahí? No. Pues ya lo siento, me tengo que quedar aquí escondido detrás de este... Bueno, te puedes... Sí, un poquito sí, pero no bien. mucho. Buenas tardes. Me corresponde explicar el informe que una comisión de expertos creada en enero del 17 elaboró para reformar el sistema de financiación que también ha explicado Arturo. Arturo y yo estábamos en esa comisión. Si se acuerdan, hace 2 años, parece que hace mucho más, pero hace solo 2 años, el 30 de noviembre del 16, creo recordar, de 2016, el presidente Rajoy fue investido como presidente del gobierno con un discurso de investidura donde se comprometía a varias reformas estructurales y una de ellas era la reforma de la financiación territorial. Como consecuencia de aquello, se convocó una conferencia de presidentes en enero del 2017 y se crearon 2 comisiones de expertos para la reforma de la financiación autonómica y la reforma de la financiación local. En esa comisión de expertos, en esa conferencia de presidentes, se decidió que cada comunidad autónoma designaría una persona experta y el gobierno central designaría, no se sabía, a sus representantes. Cuento esto porque es importante para comprender lo que hicimos, porque en febrero del 17 se constituye esa comisión de expertos con 21 personas. No estaba Cataluña porque no había querido participar en la conferencia de presidentes. Esto es un dato muy importante. Aunque Cataluña estaba indirectamente representada por la Comunidad Autónoma de las Baleares, que designó a un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de manera más o menos acordada con esa Comunidad Autónoma, con Cataluña. Éramos 21 porque hubo 14 expertos por cada una de las comunidades autónomas, uno por Ceuta, otro por Melilla, 16 y 5 representantes del Estado que nombraron al presidente. Digo que esto es importante para poner en valor este trabajo, porque es una comisión de expertos un tanto peculiar. Mucha gente y uno de cada territorio y 5 del gobierno central. El gobierno central, además, sin que estuviera previsto en la conferencia de presidentes y en ningún pacto, cuando creó la comisión, por un acuerdo del Consejo de Ministros, creó en su seno una ponencia que debía tener 7 miembros. 4 serían representantes del Estado y 3 de las comunidades autónomas. Yo participé en esa comunidad autónoma, en esa comisión de expertos en representación de la comunidad autónoma de Aragón. Y obviamente de la de Canarias.
todos los representantes de las comunidades autónomas nos negamos a designar a 3 de nosotros para formar parte de esa ponencia. Porque éramos mayoría en la comisión de expertos y quedábamos en minoría en la ponencia. Cuento todo esto como ilustración, no contaré más anécdotas porque si no, no acabamos. Pero no es una anécdota, sino que es una ilustración de lo complejo que era, digamos, conseguir elaborar un informe consensuado por 21 personas que cada una de ellas había sido designada por un motivo. De manera que yo, que podemos presumir ser expertos en esta materia, de repente nos convertimos en expertos designados por la Comunidad Autónoma de Aragón, en mi caso. Por tanto, dejaba de ser un experto. Y era un experto, pero tenía una banderita que era la de mi comunidad autónoma. En ese sentido, las 95 páginas de este informe en folio, ¿no? El libro queda mucho más, no me imaginaba que fuera tan largo. Se editan en un libro los 2 informes de autonómica y local por el Instituto de Estudios Fiscales. Las 95 páginas que consensuamos línea a línea, 21 personas de tan diferente procedencia, su contenido tiene un valor más allá de lo técnico, más allá de la expertise, vamos a decir, sino que además es un consenso entre especialistas que representan en cierto modo unos intereses territoriales. Bien, introducido luego es verdad, salió bastante en la prensa, además de las 95 folios de consenso, había 60 o 70 de votos particulares. Haré alguna referencia a esto. Pero hay 95 páginas consensuadas. Creo que es muy importante, voy a tratar de explicarlo. Pero voy a tratar de explicar esto con un pequeño problema, como ha dicho José Luis. Yo participé en la reforma del 2001, ayudando a mi jefe, al consejero de Economía y Hacienda de Aragón, entonces. Participé en la del 2009, ayudando a mi jefe, entonces ministro, luego ministra de Economía y Hacienda del Gobierno Central. O sea, primero estaba en un bando, luego estuve en otro. En la comisión de expertos representaba a Aragón y ahora soy director de Institutos Fiscales, que es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. O sea que estoy otra vez en el otro lado. Entonces voy a intentar explicar el contenido del informe en sus rasgos esenciales, dando mi opinión personal, pero me gustaría que la desvincularan de mi actual responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, pero tampoco soy exactamente de una comunidad autónoma, en fin, voy a intentar que se me entienda algo. Entonces voy a hacer, me gustaría, si me da tiempo, voy a intentar hablar en media hora, explicar 4 cosas. Primero, en el informe hay un diagnóstico de la situación de partida, la que acaba de explicar Arturo desde Canarias. Voy a tratar de... el informe hace un diagnóstico de todas las comunidades autónomas. Primer punto, diagnóstico. Segundo tema que me gustaría explicar es el modelo que propone la comisión de expertos para sustituir el actual. Tercera cuestión muy importante, y se ha podido ver en lo que nos acaba de explicar Arturo, la dinámica del sistema. Porque se podrá diseñar el mejor sistema en el año 0, lo importante, lo relevante en la práctica es su evolución. Pero el problema es que en el año 0 es lo que se pacta y se publica en la prensa local. Todos los consejeros que firman se fijan mucho en el momento inicial. La idea del statu quo es muy importante. Pero luego la realidad, lo que es importante es cómo evoluciona. Me gustaría explicar también esto. Y si me diera tiempo, me gustaría explicar cuál fue la posición de la Comunidad Autónoma de Baleares. Por esto que he dicho que representa una comunidad autónoma que en las 5 reformas anteriores del sistema de financiación siempre lideró las reformas, que es Cataluña. Y en mi opinión, digamos, personal, lo he escrito, lo he publicado antes de ocupar este puesto de director del Instituto de Estudios Fiscales. Me parece que sin Cataluña no se puede reformar el sistema, sin que Cataluña esté. Bien, pues vamos con el diagnóstico. ¿Dónde estás? Que no te veo. Bueno, aquí pongo, el debate fue muy intenso, ¿verdad? Fue muy intenso.
Dos cuestiones sobre el diagnóstico más importantes. La financiación que proporciona el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas es suficiente, permite a estas prestar los servicios que tienen encomendados por sus estatutos de autonomía. El diagnóstico, que fue muy difícil de, digamos, consensuar, y hubo algún voto particular sobre eso, es que a lo largo por eso digo que es un poco confuso, pero digamos, desde el 2009 hasta el último año del que teníamos datos, 2015, sucedió en 2016, las comunidades autónomas han perdido peso relativo en las administraciones públicas españolas. Por tanto, el equilibrio que había entre Estado y comunidades autónomas en 2009 se había desequilibrado durante la crisis y, por tanto, podría entenderse en el sentido que habría una cierta insuficiencia que debería restablecerse. Y el segundo punto de diagnóstico, el segundo elemento es que el sistema de financiación de régimen común produce diferencias entre las comunidades autónomas que no están justificadas y deben corregirse. Aquí he puesto que era la posición mayoritaria porque, en mi opinión personal, esas diferencias que existen se exageran porque no se miden bien las diferencias, fundamentalmente por las insuficiencias que tiene el indicador de población ajustada. Pero bueno, este era el diagnóstico de partida. Se necesitan más recursos, hay que intentar que las comunidades autónomas tengan una financiación igual. Hablamos de comunidades autónomas de régimen común, incluye Canarias. Por supuesto, el informe lo dice en algún momento, las desigualdades que hay entre el régimen común y el régimen foral de País Vasco y Navarra son enormes y deberían a futuro corregirse, pero este no era nuestro encargo. Nuestro encargo no era reformar el régimen de Navarra, digamos, foral, que ya nos hubiera gustado. Bueno, estas son las cifras. Como tengo poco tiempo, no me voy a extender. De ese desequilibrio entre 2009 y 2016, o sea, hay una pérdida de peso relativo de las comunidades autónomas del total de gasto público, que debería restablecerse. En todo caso, siempre la cantidad de dinero que necesita una administración u otra para prestar sus servicios es una decisión política, no es una decisión de expertos. Es una decisión política porque hay que decirle a los ciudadanos cuántos impuestos tienen que pagar para financiar los servicios públicos que se les presta. Y eso es lo más político que hay, ¿no? Eso se le dice a los ciudadanos y luego uno se presenta a las elecciones. Entonces, nosotros simplemente constatábamos esto. Luego, sobre la desigualdad territorial, ¿no? He dicho que a mi juicio se exageran las diferencias. Bueno, no voy a entrar en este debate, sabe que luego se quiera que entremos. Simplemente la Comisión reconoce que las diferencias entre las comunidades de régimen común son un problema. Ya digo, a mí me parece que no tan grave como ahí se dice, pero son un problema y el nuevo sistema que se propone trata de corregir ese problema. Ya digo que si quieren debatir de esa cuestión estaré encantado. Si queremos corregir, dice el informe de la Comisión, en la página 40, no del libro, sino de la edición que está colgada en Internet. Si queremos corregir el desequilibrio vertical entre Gobierno central y comunidades autónomas, o sea, si queremos que haya más recursos para las comunidades autónomas, tenemos varias posibilidades. Una es que el Estado le dé más dinero de transferencias de carácter vertical, le transfiera más dinero a las comunidades autónomas. Otra es cambiar los porcentajes de participación en los impuestos cedidos que ha explicado Arturo. O sea, si el IRPF se cede ahora al 50%, se podría ceder al 60%. U otra es darle mejores instrumentos a las comunidades autónomas para recaudar. En todo caso, si queremos que las comunidades autónomas tengan más dinero, habrá que pedírselo a los ciudadanos.
porque al Estado, al Gobierno central, no le sobra. Por lo tanto, si queremos que las comunidades autónomas tengan más dinero para la sanidad, la educación, los servicios sociales y sus demás competencias, si se lo da el Estado a través de transferencias, el Estado deberá pedírselo a los ciudadanos. Si le damos más porcentaje de participación, el Estado se va a quedar con menos, seguramente habrá que subir todos los impuestos o varios impuestos. Y finalmente, si son los impuestos autonómicos los que han de subir, por ejemplo, sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, pues son los ciudadanos que los van a pagar. O sea que no estamos repartiendo un pastel. Estamos repartiendo un pastel, pero sabiendo que el que paga es el contribuyente, no puede ser otro. Bien, por tanto, recuerdo, diagnóstico que hacíamos, faltan recursos, habrá que ver cómo se obtienen. Hay desigualdad entre las comunidades autónomas de régimen común, por supuesto con las forales entre todas ellas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la Comisión? Pues la propuesta es una evolución del actual sistema que mejore básicamente la equidad, la igualdad entre las comunidades autónomas con la dinámica. Se cambian los nombres, pero no cambia fundamentalmente la concepción. Arriba, el sistema de financiación propuesto es el siguiente. Esto de aquí, que tiene varios fondos que ahora voy a explicar, está en la esencia de cualquier sistema de financiación subcentral. Hay unas necesidades de financiación, ahora veremos cómo se definen, y luego hay unos recursos para financiarlas. Capacidad tributaria, unos tributos, o bien unos fondos que pueden venir del Estado hacia las comunidades autónomas o que pueden ser horizontales entre las comunidades autónomas, como hasta ahora. Esto es así ya. Y luego un fondo complementario de financiación. Si el nuevo modelo de financiación fuera exactamente igual que el de la propuesto por la Comisión, habría un fondo menos que ahora. Una de las cosas que se dice del actual sistema de financiación, una de las críticas infundadas a mi juicio, pero bueno, del actual sistema de financiación es que tiene muchos fondos, demasiado, y que es muy complicado. Bueno, este es un poquitín menos complicado, pero fíjense que este es el punto de partida. Esto sometido a negociación política hay un alto riesgo de que aparezcan más fondos. Pero bueno, el Fondo Complementario de Financiación puede tener 8 componentes y es un fondo, en fin, en definitiva la complejidad, todo sistema de, digamos, todas las leyes fiscales son complejas. El IRPF lo es, el IVA lo es, el IGIC lo es. Imagino, no conozco bien, pero imagino que es sencillo. Si se parece algo al IVA, no es mucho. O sea que simplificar esto está muy bien para la galería, pero hay cosas que no se pueden simplificar. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, para definir las necesidades de financiación, que es lo que cada comunidad autónoma necesita para prestar sus servicios, necesitamos un concepto que es nuclear en el sistema propuesto y en el anterior, que es cómo medimos la población, lo que llamamos población ajustada. ¿Por qué? Porque vamos a financiar por población, pero no tal cual, sino por población ajustada. ¿Qué quiere decir ajustada? Pues corregida por algunos indicadores de necesidad o de costes que pueden ser diferentes entre las comunidades autónomas. No es lo mismo una población joven que una población envejecida, no es lo mismo un territorio despoblado que un territorio densamente poblado, no es lo mismo un territorio del interior que un territorio insular. Esto lo vamos a corregir, ya existe en el sistema actual. Entonces la propuesta de la Comisión era, vamos a mejorar esto. No hagamos tabla rasa, esto no va mal. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo, mejorar los indicadores que utilizamos, pero partiendo de lo que tenemos que no está tan mal. ¿Vale? Entonces lo más importante del indicador que propone para medir la población ajustada, o sea, las necesidades de financiación, la comisión de expertos, es que además de sanidad, educación y protección social, que eran las tres correcciones que se aplicaban a la población ajustada antes, se introduce también los otros servicios. Que si se introduce bien,
ahí también discrepamos, ¿verdad? Pero si se introduce bien, medirá mejor la población ajustada y, por tanto, las diferencias que veremos entre comunidades autónomas, si están bien medidas, serán menores. Pero seguirán existiendo, bien, bueno, no voy a entrar en detalles. Si quieren que entremos en detalles, tanto Arturo como yo podemos desarrollarlo. Bien, entonces decía que el esquema es necesidades de financiación, por un lado, cómo se miden en función de la población, no a lo bruto, sino ajustada, corregida. Ese dinero que le va a corresponder a cada comunidad autónoma se financia con tributos y luego fondos. Entonces, tributos, lo que llamábamos, y en la propuesta también se llama, y se llama ahora en el actual sistema, capacidad tributaria. Bien, la recomendación que hacíamos los expertos en julio del año pasado, que es cuando acabamos este informe, es no cambiemos gran cosa, esto no está mal ahora, no está mal definido. En definitiva, ahora la capacidad tributaria de las comunidades autónomas lo que nos dice es que, exceptuando el impuesto sobre sociedades, en el conjunto de los otros impuestos, más o menos, el Estado y las comunidades autónomas van a medias, más o menos. Y hay unos impuestos, el impuesto sobre sociedades que se queda el Estado, y hay unos impuestos que llamamos tradicionalmente cedidos que se los queda todo las comunidades autónomas, patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y juego. Bueno, algunas cuestiones técnicas, pero la propuesta fundamental aquí es que los expertos estuvimos de acuerdo, los 21, en que sería necesario en algunos impuestos limitar la capacidad de las comunidades autónomas de bajar esos impuestos. Estoy pensando básicamente en impuestos sobre sucesiones. También lo recomendamos para patrimonio, pero en patrimonio no estamos de acuerdo que ese impuesto debía seguir. Pero la cuestión es que si hay algunos impuestos cedidos 100% a las comunidades autónomas, estas no pueden jugar a que sea cero, porque si se hace cero en una comunidad autónoma acaba siendo cero en toda España. Entonces, si el Parlamento de la Nación, mientras el Parlamento de la Nación considere que en España debe haber un impuesto sobre las herencias, esto se debe garantizar que se cobra en cuantías equivalentes en todas las comunidades autónomas. Y luego, si quieren subir, que suban, pero que no pudieran bajar de un mínimo. Hablamos de un mínimo y un máximo, pero lo relevante es el mínimo. Por tanto, no hacíamos grandes novedades. El Fondo Básico de Financiación, no me voy a extender mucho, técnicamente es bastante distinto del actual Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales, pero la idea es la misma. Cogemos una serie de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, los juntamos en un fondo y los distribuimos por población ajustada. Entonces, aquí lo que cambia es un poco la composición. Aquí lo que se propone es que el IVA y los impuestos especiales se pongan todos juntos y se repartan por población ajustada. Y lo mismo con un porcentaje del resto de los tributos, sea del IRPF. Y también recomendábamos que a ese fondo llamado básico de financiación hubiera una aportación de las comunidades forales. Porque las comunidades forales, siendo la segunda y tercera más rica de España, no contribuyen a la solidaridad con los demás. Y si vivimos juntos, tenemos que compartir algunos riesgos, entre otros, el de que algunas comunidades autónomas tengan un menor nivel de renta, pero son clientes, son consumidores, son proveedores de mano de obra de esas comunidades autónomas donde tienen mayor renta. Entonces, si vivimos juntos libremente, comerciamos juntos libremente, deberíamos contribuir a la solidaridad. Lo hace Alemania y hasta hace poco el Reino Unido. ¿Por qué no lo hacen estas? Bueno, no me extiendo porque me caliento. La clave de este fondo es que iguala a todas las comunidades autónomas. Todas reciben lo mismo por población ajustada. ¿Vale? Pero si les damos una capacidad tributaria, por ejemplo, el 50% del IRPF, le quitamos un trozo del 50% de IRPF y lo ponemos en un fondo que se reparte para todos igual. El IRPF que les queda no es todos igual. El IRPF que le queda a la Comunidad de Madrid es mucho más alto que el IRPF que le queda a Extremadura. ¿Por qué? Porque Extremadura es mucho más pobre que Madrid.
Por tanto, son diferentes entre ellas. Las hemos igualado con un fondo básico, pero su capacidad tributaria es diferente. Y si lo que queremos es igualarlas, 100% o parcialmente, si la queremos igualar totalmente o parcialmente, tenemos que aportar algo más. Y ese es el papel del fondo de nivelación vertical. El Estado, o sea, el anterior es horizontal, ponemos el dinero de las comunidades autónomas, lo juntamos y lo distribuimos entre comunidades autónomas, a cada una de ellas le quedan unos recursos, son diferentes, queremos igualarlas, ¿quién lo iguala? El Estado. Y el Estado pone un dinero o bien para reducir las diferencias entre ellas o bien para eliminarlas. Esta es la propuesta de los expertos. ¿Quién decide si se reducen las diferencias o se eliminan? Los políticos. Los expertos no tenemos criterio. Sí, tenemos un criterio. Las diferencias no pueden ser muy grandes. Deberían garantizar que los servicios fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales pueden prestarse igual en todo el territorio. Pero más allá puede haber razones de eficiencia, de distintas concepciones por las que se puede tolerar que hay una cierta diferencia entre las comunidades autónomas. Eso ya que lo decidan el Parlamento de la Nación, que nos representa a todos. Es una decisión política. Y luego tiene que haber un fondo complementario de financiación, porque quedan otros flecos. Por ejemplo, hay competencias que no son homogéneas, no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias y eso hay que financiarlo. Bueno, ahí se incluirían algunas especificidades, cierto de Melilla, y si hubiera una cantidad en este nuevo sistema para el statu quo, que ahora voy a explicar, iría ahí. Eso no lo dice la Comisión, eso lo digo yo, lo pongo ahí. Esto último no lo dice el informe. Pero si hubiera una cantidad para esto, que voy a explicar ahora. Por lo tanto, un poco de prisa, pero he prometido lo que anuncié. Este es el sistema de financiación propuesto por los expertos. Dependiendo de cuáles fueran las decisiones políticas sobre algunos coeficientes y en particular si hay una voluntad de igualar a todos o de dejar algunas diferencias, se entiende que esas diferencias tienen que ver con que aquellas que sean más ricas tienen gobiernos un poco más ricos, aquellas que sean más pobres se sienten tienen un gobierno un poco más pobre, pero garantizando unos servicios fundamentales iguales en todo el territorio. Este es el sistema propuesto por los expertos. Pero ¿cuál es su dinámica? Que es la tercera cuestión que quería tratar. ¿Cuál es su dinámica? ¿Cómo evolucionará este sistema? Pues ahí es donde tuvimos notables diferencias, ¿verdad, Arturo? No en la dinámica propiamente dicha, que como vais a ver, como van a ver ustedes, es muy sencilla, porque se parece mucho al actual, con matices que voy a explicar, sino si uno aplica esa ecuación que he puesto, tal como la hemos propuesto los expertos, hay 10 comunidades autónomas que pierden. Entre otras, aquella que yo representaba en ese momento, Aragón. Asturias, La Rioja, Cantabria, Galicia, todas las comunidades autónomas del interior pierden. ¿Se puede llegar a un acuerdo entre 15 comunidades autónomas y el Gobierno central donde 10 comunidades autónomas pierden? ¿Se imaginan a la consejera de Canarias viniendo del Consejo de Política Fiscal diciendo he firmado un nuevo sistema donde Canarias pierde? ¿Verdad que no? No lo hemos visto en los últimos 40 años de vigencia de nuestra Constitución, no creo que lo veamos. Por tanto, la ley anterior, la ley 2009, tenía una cláusula explícita de statu quo. Los sistemas anteriores no tenían una cláusula explícita de statu quo, pero de facto existía. ¿Qué quiere decir statu quo? Que con el cambio de sistema nadie pierde. Entonces, si al inicio del nuevo sistema, con el nuevo hay 10 que pierden y no pueden perder, hay que darles una cantidad adicional. Esa me refería. En eso estuvimos de acuerdo todos los miembros de la Comisión. Donde discrepamos es que se hace esta cláusula de statu quo. En el sistema actual, el problema que tiene el sistema actual es que esa cláusula de statu quo evoluciona como el resto de la financiación, con el ITE que ha explicado Arturo. Y entonces, alguien que salía bien parado, si el ITE va bien, pues sigue por encima. Nuestra recomendación de los expertos, que yo también suscribo, es
que esa cláusula statu quo debería diluirse en el tiempo. O sea, nadie pierde inicialmente, he reproducido aquí el texto, ¿no? Hay que eliminar esta cláusula statu quo, pero nadie puede perder al inicio. ¿Cómo es posible esto? Pues diluyéndola con el tiempo. No nos atrevimos a hacer una recomendación estricta, digamos, técnica, se podría haber hecho. Por ejemplo, se podría haber dicho que esta cantidad que cada comunidad autónoma recibiera como statu quo para no perder, esta es mi propuesta, permíteme que la exponga, pero es mi propuesta, no está en el informe, evolucionara, por ejemplo, por debajo del ITE, que vamos a ver ahora que es el indicador que se proponía de evolución, ¿no? El indicador de evolución de todo el sistema, que fuera el que sea, el que voy a explicar ahora, y la cláusula, es la parte de statu quo, evolucionara, por ejemplo, con el 50% de esto, o el 75%, por debajo, de manera que en 15, 20 años se diluyera. Si lo haces evolucionar muy poco, pues en 5 o 6 años se diluye. Es una decisión política. No llegamos a ser tan precisos, simplemente decíamos, habría, como expertos, estuvimos todos de acuerdo que esta cláusula debería tender a desaparecer. Bien, ¿cuál es la dinámica del sistema? Pues básicamente igual que ahora, o sea que los ingresos de las comunidades autónomas evolucionan con los tributos, y la parte que no sea tributos, sea el fondo de nivelación vertical, por ejemplo, debería evolucionar con un índice que no fuera el actual ITE, de ingresos tributarios del Estado, que ha explicado Arturo, sino que fuera un promedio, una ponderación, una combinación de ITE y PIB nominal. Para que una caída muy fuerte de los ingresos del Estado, menos fuerte el PIB, se suavizara, ¿no? Y cuando una subida de los ingresos del Estado, que es más sensible que el PIB, fuera muy alta, pues también se suavizara. Esta dinámica es muy razonable y bastante similar a la que tiene el sistema ahora. Me queda un minuto. He explicado las tres primeras cosas que quería decir: un diagnóstico de partida, un modelo y su evolución. Fíjense que la cláusula statu quo es la madre de todas las batallas, por ese ejemplo que he puesto antes, ¿no? Como un consejero, por ejemplo el de Aragón, que era el que a mí me había encargado de representar a la comunidad autónoma, puede firmar algo donde desaparece algo que en Aragón no se entiende que sea una sobrefinanciación, sino que refleja un territorio muy despoblado, una población envejecida, unas necesidades de gasto que son diferentes a las que pueda tener Madrid, que tiene una población más joven, más concentrada, etc. O sea que aquellos que no entienden que estén sobrefinanciados no aceptan que se les quite eso que aparentemente es una sobrefinanciación. Y diré entre paréntesis, que esa cantidad que cobran supuestamente en el diagnóstico de la Comisión de Expertos, es mi opinión personal, la cantidad que todas esas 10 comunidades autónomas cobran de más, si se la quitamos, si se la damos a las que cobran de menos, no arreglamos tampoco nada. O muy poco, nada no, pero muy poco. Porque lo que cobran de más 300.000 riojanos arregla muy poco de lo que cobran de menos 8 millones de andaluces. O sea, el problema no es ese. Pero bueno, eso no lo decía la Comisión, lo estoy diciendo yo. Entonces quería simplemente en 2 o 3 minutos explicar la posición de Baleares. Baleares / Cataluña, que estaba allí representada por nuestro querido colega y amigo Guillem López Casasnovas, catedrático y clave conocedor de esta materia de la Universidad Pompeu Fabra. Tuvimos interés, todos los miembros de la comisión, dado que desde la primera reunión, no desde la primera reunión, sino desde antes de la primera reunión, porque cuando nos constituimos fuimos con un artículo en El País donde este experto decía que no había nada que esperar de esta comisión, o sea que empezamos complicado. Desde la primera reunión, nuestro querido amigo Guillem decía, bueno, bien, me parece bien, pero yo haré un voto particular. Bien, esto me parece bien, pero yo haré un voto particular. Entonces tuvimos interés, que recordarás todos los miembros de la comisión, decir, bueno, bien, tú haces un voto particular, eres libre de hacerlo, yo hice 2, yo firmé 2, quiero decir, pero ¿por qué no intentamos ver
de lo que tú propones, que en definitiva es Cataluña, en fin, no se dice en el informe, pero de lo que tú propones, ¿qué parte hay común a lo que proponemos los demás? ¿Y qué parte es diferente? Y lo escribimos, y estuvimos de acuerdo en escribirlo en el cuerpo del informe. Página 71, me parece, digo 70, no me acuerdo. Bien, entonces, hay una parte de esta propuesta que una comunidad autónoma catalana sentada en la mesa, no la que tenemos ahora. La que tenemos ahora está en otro mundo, no quiere hablar con nosotros de esto, ni de nada. Una comunidad autónoma de Cataluña, el día que vuelva a compartir con nosotros lo que, de hecho, la mayor parte de los catalanes comparten con el resto, estarán de acuerdo en una serie de aspectos que he enunciado aquí. Por ser breve voy a las diferencias. Pero hay varios que en lo esencial estábamos de acuerdo. Las diferencias. Querían más IRPF que el 50%, la mayoría de la comisión no le parecía necesario. Querían que los impuestos indirectos no se metieran todos ellos, como he dicho antes, ¿no? El IVA y los impuestos especiales iban todos a un fondo. Desaparece en la propuesta de los expertos el IVA regionalizado. Aquí es irrelevante, pero para el resto de España tiene su importancia. Bueno, Cataluña quería que siguiera habiendo un IVA distribuido en función del consumo en cada comunidad autónoma. Quería, los expertos dijimos, entre un mínimo de nivelación horizontal, o sea, queremos como máximo todas las comunidades autónomas sean iguales, como mínimo que se garanticen los servicios públicos fundamentales. El representante de Cataluña no quería que se llegara al 100%, que la nivelación, lo que llamaban nivelación, o sea, la contribución de las comunidades autónomas ricas a la solidaridad con las demás se limitara, no que no existiera, sino que tuviera un límite expreso en la ley. No quería oír hablar de población ajustada, pero en esto puede coincidir con Andalucía, con Valencia, claro. Yo me tomo la población porque me va mejor. Esto no es un argumento muy sólido. Lo peor de la propuesta catalana era que quería que hubiera dos sistemas de financiación. Uno, digamos, donde las comunidades autónomas tuvieran más riesgo con su recaudación, y otro más parecido al que proponíamos la mayoría. O sea, en definitiva, propone que se introduzca en la ley de las 15 comunidades autónomas una puerta abierta al concierto, para simplificar. Nunca lo dijo así. No el concierto, pero el camino hacia el concierto. Ya acabo, aquí ya me pongo como director del Instituto de Estudios Fiscales, aunque esto lo escribí antes, esto que voy a decir aquí sobre, ¿es posible reformar la financiación autonómica hoy? Primero, mientras no estemos todos, me refiero a Cataluña, yo creo que no es posible y, en mi opinión personal, no es conveniente. Porque sería darle, si reformamos el sistema de financiación para 14, hemos dejado fuera a Cataluña, Cataluña habría conseguido una parte de lo que quiere, que es no ser como las demás. Y creo que no debemos hacerlo, pero bueno. Si está en la mesa, ¿qué necesitamos para que nadie pierda, o mejor dicho, como ha sucedido en todas las reformas, incluso en la del 96, que todas ganen? Bueno, en el 96 Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se quedaron fuera, pero necesitamos más recursos. Si no, no se consigue una reforma consensuada. Y por tanto, si necesitamos más recursos, necesitamos una reforma fiscal. De la amplitud que sea, que yo creo que tiene que ser ambiciosa y profunda. Pero entonces, la viabilidad política de una reforma fiscal en serio, en este momento, en serio quiero decir amplia, que afecte a todos los impuestos, para que todos paguemos más. Los más ricos, mucho más, pero todos paguemos más si queremos tener servicios públicos de nivel europeo, tenemos que pagar todos más. Esto requiere un consenso político, casi como el de hace 40 años.
Lo conseguimos hace 40 años, hicimos una reforma fiscal que pasó la presión fiscal del 25 al 40 casi, en 10 años. O sea, no somos inútiles, podemos hacerlo. Ahora estamos en el 38, podríamos llegar perfectamente al 40 o al 42% de presión fiscal. Y finalmente, el actual sistema podría reformarse, no en su globalidad, porque creo que es imposible en los 2 próximos años, pero quizá corrigiendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Suficiencia Global de las comunidades autónomas que lo tienen negativo, por ejemplo, Valencia, Madrid, hace que cuanto más crece la economía y más crecen los ingresos, más pierde Madrid y más pierde Valencia. No sería muy costoso y sería generoso congelar eso. Con lo cual, al menos cuando crece la economía, Valencia no perdería por ese lado. Gana por el otro, pero así ganaría más. Valencia es la peor financiada. Otras reformas son posibles, parciales. Bueno, se hizo una hace poco para Canarias, o sea que esta sería, digamos, un enfoque realista que quizá nos podría llevar a alguna mejora. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, tenemos 20 minutitos, algo más de 20 minutos para debatir con los conferenciantes lo que ustedes quieran. Bueno, lo que ustedes quieran del sistema de financiación de la comunidad. A ver. Es que llevamos hora y media hablando de esto. No hace falta hacer eso. A ver, don Jesús Ruiz Huerta no tiene nada que decir, hombre. Enhorabuena a todos porque han sido 2 conferencias estupendas. Que han sido 2 conferencias muy clarificadoras, que están muy bien las 2, ¿no? Habéis contado muchas cosas. Yo no acabo de entender una pregunta menor, ¿no? A Arturo sobre en un momento hablabas de lo que hubiera ocurrido en el sistema si se hubieran contemplado los fondos del REF, ¿no? Y no acabo de entenderlo bien. Si pudieras extenderlo un poquito te lo agradecería, ¿no? Okay. Digo, espera que hago las otras preguntas. Sí. Entonces, y respecto a los temas generales que os afectan a los dos, y por lo tanto podéis contestar también los dos, ¿no? Hay una cuestión importante sobre la redistribución del gasto según instituciones, vamos, según grandes sectores del sector público, ¿no? Integrados en el sector público. Y tú decías, eso a propósito de esa obsesión que tienen algunos colegas sobre los desequilibrios verticales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del desequilibrio vertical, ¿no? Porque según las tartas que nos has puesto, resulta que el cambio entre el 2009 y 2016 se va fundamentalmente a la seguridad social. Exacto. Con lo cual tenemos un problema serio, ¿no? Y ahí yo avalo tu posición, porque no solamente hay problemas de los servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas, sino que las prestaciones económicas que gestiona el Estado también están en carencia y en caída, diríamos casi, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un problema, necesitamos más recursos para eso y en ese sentido no acabo de entender la obsesión que se plantea a veces sobre el desequilibrio vertical a favor del Estado. El Estado... Es verdad que el Estado ingresa más de lo que gasta, ¿no? Pero primero, en gran medida, eso se va a la seguridad social, porque en estos análisis se considera que ese cuadro tú diferenciabas entre el Estado y la seguridad social, pero a efectos del debate se consideran conjuntamente, ¿no? Entonces, por un lado pasa esto y por otro lado es natural que si el Estado juega un papel, y eso lo comentaba también ayer, ¿no? Un papel de arbitraje y de moderación, tiene que tener recursos, entre otras cosas también por el asunto de las transferencias. Más recursos supuestamente, o sea que ahí hay un argumento de bastante peso, ¿no? Luego la otra cuestión que la has apuntado también tú, Alén, es el asunto de la nivelación, ¿no? Hay una discusión importante que afecta a los principios que comentábamos ayer, ¿no? Es decir, las alternativas son nivelación parcial o nivelación total.
es una preocupación que sienten muchos ciudadanos. Hay muchos que dicen que nivelación total. ¿Por qué nivelación parcial cuando los servicios que disfrutamos todos, pues en fin, deberían estar suministrados de la misma manera, suponiendo que hacemos el mismo esfuerzo fiscal, etcétera? Claro, el argumento es, nos creemos el principio de autonomía, porque si nos creemos el principio de autonomía, un margen tenemos que dejar a las comunidades autónomas. Si tú haces nivelación total, vas a dejar cancha para que las comunidades autónomas tengan un cierto margen de maniobra para hacer, diríamos, tomar decisiones diferentes en los servicios públicos y demás. O sea que aquí hay una colisión entre un principio de nivelación o de solidaridad y un principio de autonomía. ¿Para qué hemos montado el Estado de las autonomías si no hay autonomía, ¿no? Al final. Y no sé si tenía algo más. Bueno, ya está. No, una pregunta. Yo no recuerdo muy bien del informe de los expertos, pero también proponéis, y tú también, Arturo, proponéis cambios en el IRPF, ¿no? En la capacidad normativa del IRPF. Cambios en términos de mínimos personales y familiares. Sí, bueno, se proponía que los elementos cualitativos esto lo contesto y luego entramos, que los elementos cuantitativos de todos los impuestos no tuvieran autonomía. O sea, con carácter general, dejar a las comunidades autónomas capacidad sobre la tarifa y bonificaciones o deducciones, pero no sobre la determinación de la base imponible, no sobre mínimo personal familiar o la base liquidable, etc. O sea, que haya un tronco común en los impuestos y luego que la tarifa, lo que pagas sobre esa base, igual para toda España, pero no íbamos mucho más allá, creo recordar. En principio no se estableció por ahí. Bueno, en cuanto a la... A ver, la cuestión es decir, había dos alternativas, ¿no?, para integrar el REF, ¿no?, en el sistema de financiación, o para considerarlo. Una era considerarlo, como se hizo en el modelo del 2009, ¿no?, finalmente que se aprobó, que era únicamente a los efectos del Fondo de Competitividad. La otra alternativa habría sido, pues, tratarlos exactamente igual que el resto de recursos tributarios cedidos e integrados en el sistema de financiación. Desde mi punto de vista, en cuanto a una cuestión puramente conceptual, yo creo que realmente el encaje que tenían, que deberían tener, es el que tuvo. En todo caso, aparte, ¿no?, considerarlos únicamente a efectos del Fondo de Competitividad. ¿Por qué? Porque realmente son unos recursos tributarios singulares que únicamente se aplican en Canarias. Pero bueno, es una cuestión más de tipo conceptual. Ahora, la otra alternativa que podía haber tenido era, pues los introducimos exactamente igual en la capacidad tributaria y por lo tanto se integran en el fondo de garantía, y claro, si se integraran así, eso habría dado lugar a unas necesidades globales de financiación para la Comunidad Autónoma de Canarias mayor, porque se hubiera elevado, porque claro, los recursos ya forman parte del sistema. Canarias venía recibiendo el 85 más los 10, el 95. El efecto sería que el Fondo de Suficiencia Global habría crecido. Si habría crecido, pues como el Fondo de Suficiencia Global se actualiza a través del ITE, pues la base sobre la que se hubiese aplicado ese incremento tan fuerte del ITE en el 2010 hubiese sido mayor, y de ahí básicamente el resultado. Ya digo, en 2009 el resultado hubiese sido exactamente igual. El problema fue por un hecho que era realmente extraordinario, ¿no?, lo del 2010, la creación del ITE, y que traía, ¿no?, era consecuencia básicamente de la reducción tan fuerte de los ejercicios anteriores. En el 2010 se regulariza y nos cogió, pues, básicamente es eso. Sobre la cuestión de los pasteles, he pasado muy deprisa, o sea que me alegro que me hagas esta pregunta porque así tengo 5 minutos más de... He pasado muy deprisa porque no quería explicarlo todo. Entonces, como bien dices, efectivamente aquí lo que en el 2009 las comunidades autónomas representaban el 36,6% del gasto público total, y en 2016 el 32,9%. Entonces las comunidades autónomas habían perdido. La Administración Central representaba el 19,8% en 2009, el 21,3% en 2016, había ganado. Y la Seguridad Social también había ganado, sobre todo la Seguridad Social había ganado, el 29,8% del gasto total al 34%. Por eso el informe tiene un capítulo 2 bastante complicado y que nos costó mucho acordar, en el que uno de nosotros, como nos conocemos todos, Paco Pérez, de la Comunidad Autónoma de Valencia, proponía
y se incluyó, aunque, digamos, como una, vamos a decir, reflexión, ¿no? El diagnóstico de lo que ha pasado durante la crisis es que los servicios públicos fundamentales, si incluimos en ellos las pensiones de seguridad social, lo que ha sucedido durante la crisis es que la sanidad y la educación y la dependencia han bajado. En euros, no en porcentaje, han bajado. Y las pensiones han subido. Como la educación, la sanidad y servicios sociales son de las comunidades autónomas han bajado. Y las pensiones son del Gobierno central, han subido. O sea que, frente a la crisis, a diferencia de otros países en dificultades, véase Portugal o Grecia, España protegió su sistema de pensiones. Prefirió proteger las pensiones que la sanidad o la educación. Saben ustedes que en Grecia y en Portugal se bajaron las pensiones, en Irlanda creo que también. Se bajaron las pensiones. Aquí no. Se revalorizaron de manera contenida, se hicieron reformas, pero no se bajaron. Fue una decisión política que nadie, ya la podíamos discutir en otro terreno, pero desde el punto de vista de la financiación tiene esta consecuencia. Y entonces en ese capítulo 2 se decía, ¿por qué no tomamos una decisión como país de poner todos los servicios del Estado del Bienestar, pensiones y desempleo, competencia estatal, educación, sanidad, servicios sociales, competencia autonómica, en una misma bolsa, vemos cómo los financiamos, decidimos cuánto queremos pagar para esto, y luego lo que le toque a cada administración. Pero tenemos que considerar todo esto junto. No puede ser que, digamos, simplificando mucho, el Estado de Bienestar ha protegido a los mayores en perjuicio de los jóvenes, por ejemplo, la educación. Y esto causa otros problemas sociales, políticos, etc. Quizá deberíamos, dado que tenemos un Estado de Bienestar donde el poder ha sido repartido de esta manera, los servicios del bienestar en especie los dan las comunidades autónomas, los servicios de bienestar en efectivo los da el Estado, intentemos ponernos de acuerdo cómo distribuir esto. Esto es muy difícil, ciertamente. Pero bueno, efectivamente tiene razón, este es el problema, ¿no? El problema es que la crisis de facto se ha cargado, digamos, los costes del ajuste de la consolidación presupuestaria, se ha cargado sobre los servicios en especie del Estado de Bienestar. Y luego sobre la nivelación, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Lo que nosotros llamamos, ¿no?, nivelación parcial y nivelación total. Lo que yo he tratado de explicar más sencillo, queremos que seamos todos iguales, todos iguales totalmente o solo en una serie de servicios. ¿Son admisibles en España diferencias en la prestación de los servicios públicos por territorios? ¿Las admitimos? ¿No las admitimos? En 40 años de Constitución no hay ninguna ley que diga cuán iguales queremos ser. Hablamos que somos todos iguales, pero no lo somos. Los médicos vascos, no pongo el ejemplo de los médicos, los profesores de universidad del País Vasco cobran, ¿qué?, 30, 40% más que nosotros, Jesús, que los del territorio común. 30 o 40% más. ¿Eso significa que son mejores? Probablemente, o no. Pero el servicio educativo en País Vasco, el servicio de educación superior cuesta mucho más en País Vasco que en el resto de España. Por tanto, no somos iguales en cuanto a los servicios públicos que recibimos. Y hasta ahora lo hemos aceptado. Queremos, lo que nosotros decíamos es que es una decisión política definir cuán iguales queremos ser. Allí en el informe se dice explícitamente o subyace una idea que algunos de nosotros, hay un voto particular que yo no firmé, pero que firmaron Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y no sé si alguna más, combatiendo la idea de que una región más rica debería tener un gobierno más rico. Mi posición personal y la de estos que firmaron este voto particular es que todos los gobiernos deberían tener los mismos recursos para prestar servicios públicos, estén en comunidades autónomas más ricas o más pobres. ¿Hay alguna defensa técnica de esas diferencias? Las hay. Hay quien dice que hay una cuestión de incentivos. Si igualamos a todos, pues una comunidad autónoma pobre no va a tener incentivos a crecer, a desarrollarse, a invertir
en futuro. Este es el tema de la nivelación, ¿no? Pero total y parcial. Pero luego, además, todo esto, todos estos números que ha puesto Arturo, los que he puesto yo, son siempre en términos normativos. O sea que las comunidades autónomas tienen capacidad para gastar más, perdón, para recaudar más si quieren gastar más. Esto es importante. Incluso cuando decimos que el sistema de financiación da a todas igual, algunas podrían pedir a sus ciudadanos unos mayores impuestos, por ejemplo en IRPF, y por tanto dar mejores servicios, aunque el sistema formalmente igualara a todos. Esa es la autonomía. Pero curiosamente, esto es la teoría, ¿no? Hay autonomía, usted si quiere cobrar más, si quiere dar mejores servicios, cobre más. Pero claro, el principal impuesto donde las comunidades autónomas tienen capacidad para recaudar más es el IRPF. Claro, resulta que si tú tienes una comunidad autónoma como Extremadura, la comparas con Madrid, hice una cuenta así un poco gruesa en una cosa que publiqué, gruesa porque era para un periódico, pero más o menos, para que Extremadura recaude un 1% más de sus ingresos, si quiere gastar un 1% más, ¿puede recaudar un 1% más? Sí. Y Madrid también. Para gastar un 1% más, tiene que recaudar más. Pues bien, el esfuerzo sobre IRPF que los extremeños deberían pedir a su ciudad, que la Junta de Extremadura debe pedir a sus ciudadanos sobre el IRPF solo, para gastar un 1% más, es 8 veces mayor que el que hay que pedir en Madrid para generar 1% más de ingresos. ¿Por qué? Porque para Madrid es más rica, sus bases impositivas son mucho más grandes y para ella el IRPF es mucho más grande. Entonces tú le dices a los ciudadanos, vas a pagar un poquito más de IRPF y voy a dar mejores servicios. Esos mejores servicios para darlos a Extremadura hay que pedir mucho más IRPF. O sea que el ejercicio de autonomía es mucho más difícil en regiones más pobres. No hay problemas. Pero se entiende, ¿no? Perfectamente. ¿Una última pregunta o intervención? Sí. He querido entender que la población esa virtual sobre la que se hacen las cuentas se hace sobre la población residente, o sea, sobre la gente empadronada. ¿Interviene en algo en turismo? Es decir, lo digo porque en concreto en Canarias tenemos pues 16 millones, me parece, de visitantes, 100 millones de pernoctaciones, y sobre la población que tenemos debe representar, estaba haciendo así a la cuenta de ahora mismo deprisa, casi 300.000 habitantes que tuviéramos permanentes de más en el territorio. Y 300.000 habitantes de más es casi el 15%, se debe aproximar casi al 20% de la población. ¿Se tiene en cuenta ese factor? ¿Por qué? Porque ese turismo realmente sí que genera, sobre todo, pues además hay bastante gente mayor, demanda sanidad y demás. No sé si... Bueno, sí que hablamos de la población flotante, que puede ser por turismo, básicamente por turismo. Esto es bastante difícil tenerlo en cuenta en el indicador de población ajustada, pero bueno, aquí, no recuerdo en qué términos, pero sí que lo estuvimos considerando como una posibilidad, ¿no? Está incluido como... Actualmente efectivamente, nosotros decíamos, estos indicadores de población hay que mantener la estructura básica, pero corregir algunas cosas. Y una de las posibles correcciones era esta, ¿no? Esta de la población flotante, ¿no? No hay que olvidar, como se ha visto en la presentación de Arturo, aunque se refiere al modelo actual, pero esto no cambia con el nuevo modelo, que la mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proviene de impuestos, etcétera. O sea que cuando tienes una población flotante, por ejemplo, ¿no? Aunque aquí no está el IVA, ¿no? Pero pongamos otra comunidad autónoma, ¿no? Valencia, ¿no? O Baleares, que tiene mucha población de ese tipo, ¿no? Su índice de consumo en IVA es muy superior a su índice de población. ¿Por qué? Porque entonces, esto se refleja en el indicador de población ajustada, en la distribución, porque hay una parte del dinero que viene por IVA. O sea que esto es bastante difícil de medir
digamos que es más fácil medir el envejecimiento de la población, ¿no? Los de más de 65, podías poner además una ponderación de los de más de 80, porque tiene un gasto sanitario mayor, etcétera. Esto es bastante difícil de medir, pero sí, es una posibilidad considerar ese indicador, ¿no? No recuerdo exactamente en qué términos está. Quiero recordar también, de memoria, que sí que hay una propuesta de que se considere el efecto de la población flotante en el indicador de la población ajustada, pero en la actualidad no lo está. Ahora no está. Lo que sí hay, bueno, también es cierto que hay otros mecanismos, no recuerdo el nombre, creo que es el de Fondo de Cohesión Sanitaria, tanto para extranjeros como para nivel peninsular, que tratan de corregir ese efecto, ¿no? Lo que sí que es verdad que también hay bastantes quejas en cómo funciona. Ha ido mejorando en el tiempo, pero bueno, actualmente sí hay este tipo de mecanismos, pero incorporado en la población ajustada actualmente en el modelo no lo está. Y los expertos recomendamos que se considere, pero no entramos en detalle. No nos atrevimos. Bueno, pues muy bien. Llegamos al final. De nuevo, muchas gracias por las dos conferencias, muchas gracias por estar aquí y por este magnífico debate final. Mañana clausuramos el ciclo del sistema de financiación de las comunidades autónomas con la intervención de Diego Martínez López, que es secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. Y les invitamos de nuevo a venir y a disfrutar de lo que será seguro una magnífica conferencia. Muchas gracias a todos.